Y tú nos amarás por la eternidad, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros. Y por eso nuestro agradecimiento hacia ti, Señor. El saber que el Dios creador de todas las cosas, el Señor soberano de todo el universo, ha puesto sus ojos en nosotros, abre su oído a nuestras oraciones, a nuestra alabanza y adoración, atiende nuestro ruego y nuestro clamor, nos hace, Señor, caer admirados de ese infinito amor que tienes para con tus hijos. Amor inmerecido, Señor, puesto que somos pecadores, porque somos, Señor, imperfectos, y aún así tú has decidido amarnos. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te rogamos, Padre, que en esta tarde tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra, darnos la comprensión, el entendimiento, la inteligencia suficiente, Señor, para captar el mensaje de hoy y no solamente atesorarlo en nuestra mente y corazón como una enseñanza más, como una teoría más, sino que sea viva tu palabra en nosotros, transforme nuestro interior y nos conduzca, Señor, a ser obedientes a lo que hoy aprenderemos, para poner en práctica esta enseñanza, Señor. Y de esta forma, Padre, dar el fruto que tú esperas, por el cual tú envías la semilla de tu palabra a nuestra mente y corazón, y así no vuelva vacía, sino que produzca al 100 por 1. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. ¿Cuántos anhelan tener comunión contigo, Señor? Y a ti te ha placido en este lugar constituirte como Rey y Señor de nuestras vidas, permitiéndonos tener comunión íntima contigo, Señor, y con nuestros hermanos aquí congregados. Te damos gloria por todo esto que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, pues vamos hoy a ver el tema número 15, que se llama Él es omnisciente, dentro de la serie Conociendo a Dios. Y hoy veremos la tercera parte de este tema número 15. Lo tuvimos que dividir en 3 partes. Tema número 15, Él es omnisciente, dentro de la serie Conociendo a Dios. Y hoy veremos la tercera parte. Si usted se perdió las 2 primeras partes, lo exhorto a que vea las grabaciones. Están disponibles en nuestra página en Facebook, en nuestro canal en YouTube. Ahí encontrará las predicaciones de toda la serie, pero muy en particular le enfatizo que vea las 2 anteriores si es que no las ha visto, no las ha escuchado, de este tema número 15, Él es omnisciente. Solamente le doy un breve comentario de lo que vimos la semana pasada, muy rápido, y quiero enfatizar el hecho de que aprendimos que el Señor conoce de nosotros todo, absolutamente todo, tanto lo que hacemos o decimos en público, que eso dijimos puede ser conocido por otras personas, pero también Dios conoce lo que hacemos, lo que decimos en privado, donde nadie, o mejor dicho, ninguna otra persona o ser humano nos ve, sino que Dios sí nos observa y nos escucha todo lo que hacemos y decimos en privado. Y no solamente eso, sino que también aprendimos en la palabra que el Señor ve en nosotros lo que es invisible. Esto es nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones. El Señor las conoce perfectamente y muchas veces aún mejor que nosotros mismos. También hablamos, para finalizar, que Dios no nos malinterpreta. Él tiene una interpretación perfecta y correcta de nuestra vida. Nosotros, a nosotros mismos, sí nos podemos automalinterpretar. Malinterpretamos a las personas. ¿Cuántas diferencias o discusiones hemos tenido con las personas por una mala interpretación? Ya sea que nosotros interpretamos mal las palabras, interpretamos mal los gestos, las actitudes, las acciones, o bien puede ser que nos malinterpreten a nosotros y no es nuestra intención, pero alguien puede entender equivocadamente lo que nosotros hacemos o decimos, o aún lo que pensamos o sentimos. Sin embargo, Dios
no tiene ninguna equivocación en interpretar correctamente nuestra persona. Él lo sabe y, como lo he dicho, aún mejor que nosotros mismos, lo que realmente es, lo que realmente pensamos, lo que realmente intentamos al hacer las cosas, cuál fue la motivación, cuál fue la real intención con lo que hicimos. Y no solamente pasado, también en presente y en futuro. Él sabe con plena certeza y total exactitud la realidad de nuestro ser, y por eso Dios no nos malinterpreta. Así es que no cometamos el error de quedarnos con nuestro propio concepto, sino busquemos de parte de Dios la verdad de todas las cosas, incluyendo nuestra propia persona. Ahí fue donde concluimos la semana pasada y hoy vamos a terminar con este tema número 15. Y quiero que por favor abra su Biblia en Mateo 5, versículos 44. Aquí el exhorto del Señor Jesús cuando está pronunciando el sermón. Y en Mateo 5, versículo 44, como parte de este sermón, el llamado Sermón del Monte, nos exhorta a lo siguiente, Mateo 5, 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Nuevamente lo leo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Algo que nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos con el Señor. Como lo decía hace unos minutos, Él no nos malinterpreta. Él sabe exactamente lo que hay en nuestra mente y corazón. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Él discierne los pensamientos y Él juzga las intenciones del corazón como realmente son. Y lo que quiero que reflexionemos, como nos dice aquí, amen a sus enemigos. Y por supuesto que Jesús fue el ejemplo a seguir en cuanto a amar a los enemigos. Cuando estaba siendo crucificado en esa cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que Jesús nos demostró lo que es amar a los enemigos, aquellos mismos que lo estaban crucificando, aquellos mismos que estaban blasfemando, que se burlaban de él. Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que quiero entonces que reflexionemos es que Dios, en su omnisciencia, Él ya sabe todas las cosas de nuestra vida. Aún desde antes de que nosotros existiéramos, Dios ya lo sabía. Sabía nuestro nacimiento, nuestro desarrollo y crecimiento, nuestra muerte. Y no solamente eso, sino que Dios sabe también aún perfectamente lo que tú y yo hacemos o pensamos o decimos, pasado, presente y futuro. Insisto, lo que quiero que tú y yo reflexionemos es cómo Dios, a pesar de saber lo que desde antes de que existiéramos sabía de nosotros, cómo es que Dios decidió darnos vida. ¿Cómo es que Dios decidió amarnos? Aún sabiendo las múltiples tonterías y pecados y tantas cosas aberrantes que hemos hecho y que posiblemente haremos en nuestra vida. Dios lo sabía de antemano, sabía nuestras traiciones, sabía nuestras infidelidades, sabía nuestras blasfemias, sabía nuestros múltiples pecados. Y aún así decidió amarnos. Qué grande amor el de nuestro Señor. Porque tú y yo no merecemos, ni jamás mereceremos
un amor como el que Dios tiene por nosotros. ¿No te sorprende el saber que Dios ya te amaba, aún sabiendo todo lo que ibas a hacer, tus equivocaciones, tus tropiezos, tantas cosas que equivocadamente hemos hecho y el Señor ya las sabía? Y aún así te dio vida y aún así decidió amarte. No por ti, por su grande e infinito amor. Y mira aquí mismo en Mateo 5, leímos Mateo 5:44, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. Pero retrocedamos unos versículos más. Y en el versículo 22, aquí mismo de Mateo 5, dice la palabra del Señor: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Es decir, que ni siquiera hay cabida para el enojo. No solamente amar a los enemigos, sino aún el Señor nos dice, ni siquiera te enojes con él. Como nos dice también el apóstol Pablo en su carta, enójense, pero no pequen. Te puedes enojar, te puedes molestar, pero sin pecado. Y no hay lugar entonces para la ira pecaminosa contra nuestros enemigos, ni siquiera eso, sino que debemos amarlos como el Señor nos ha amado, a pesar de conocer de antemano todo lo que tú y yo haríamos. Y quiero darte un ejemplo en la palabra del Señor de alguien al cual Dios le pidió que amara con ese amor que Él tiene. Acompáñame al libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas está casi al final, está después del libro de Daniel. Tal vez sea más fácil para ti encontrar el libro de Daniel. Enseguidita y después de Daniel tenemos a Oseas. Y te quiero hacer esta pregunta antes de leer la palabra. Si tú supieras de antemano las cosas malas que te iba a hacer la persona con la que te has casado, ¿aún así te casarías? Me estoy refiriendo a los que estamos casados. Si tú supieras de antemano todo lo que te iba a pasar de amargura esa persona con la que te has casado, si lo supieras antes de casarte, ¿te habrías casado? Mira el ejemplo de Dios al profeta Oseas. Oseas capítulo 1, ¿ya lo tienen todos? Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Fíjate lo que le dice el Señor a Oseas. Ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. No le dijo, ve y toma una mujer que fue, sino ve y toma una mujer que está dada, que será practicante de la prostitución y tendrá hijos como producto de esa prostitución. Oseas sabía de antemano que la mujer que el Señor le estaba pidiendo que tomara le iba a ser infiel e iba a ser dada a la prostitución e iba a tener hijos como producto de esa prostitución. Y el Señor le dijo, ve y tómala. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Si tú de antemano supieras, varón, que tu esposa se iba a prostituir estando casada contigo,
¿La tomarías? ¿O cuántas mujeres, sabiendo que tu esposo te iba a ser infiel muchas veces, te casarías con él? Yo creo que diríamos no. Y el Señor eso le ordenó a Oseas. Aquí mismo en este libro de Oseas, capítulo 3, versículo 1, nuevamente le dice el Señor otra vez a Oseas: ve, fíjese, no solamente dijo ve y toma a ti una mujer así, sino que dice ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con un amor como el del Señor por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas. Y no solamente le dice, ama a una mujer que ama a otro amante, sino que más adelante le dice, y dale obsequios a través de los amantes. Te digo una cosa, yo creo que nadie haría algo así si no trajera a Dios esa convicción. Pero lo que quiero ejemplificar con estos pasajes de Oseas es que tú y yo éramos como esa mujer. El nombre de esa mujer era Gomer. Tú y yo éramos infieles al Señor. Tú y yo nos corrompimos en busca de otros dioses. Tú y yo perseguíamos falsas religiones y doctrinas. Y aún así el Señor nos amaba. No sé cuántos de aquí o cuántos que tú conoces han vuelto atrás en la fe que decían tener de Cristo. ¿Cuántos han apostatado de la fe y han vuelto al mundo? Pero si son de Cristo, aún así el Señor los ama. Espero que tú y yo no hagamos ya más eso. Lo hicimos seguramente en el pasado, pero espero que en nuestro presente y futuro no volvamos nuevamente a prostituirnos persiguiendo dioses falsos. Pero si así fuera el caso, aún así el Señor nos ama. ¿Recuerdas el pasaje del hijo pródigo? Le dijo, Padre, dame mi herencia en vida. Y se fue y hizo lo que ustedes saben lo que hizo. Malgastó todo su dinero, pero el padre no dejó de amarlo. Y veía al horizonte si este sería el día en que mi hijo regresaría. Y esperó hasta que su hijo volvió en sí y regresó a él. Pero su amor por su hijo nunca dejó de ser. Dios así te ha amado, aún sabiendo de antemano tu infidelidad, tu idolatría. Y así Dios nos amará, aún sabiendo las veces que le fallaremos en el futuro. Por eso, Dios nos llama a amar de esa manera. Y te digo, si supiéramos lo que nuestra esposa, los varones, lo que nuestra esposa nos haría o nos va a hacer, si las mujeres supieran lo que su esposo, su varón les va a hacer, tal vez dirán, mejor ahorita ya terminamos porque no voy a poder soportar eso que mi esposo o eso que mi esposa me va a hacer en el futuro. Creo que ninguno de nosotros estaría deseoso de pasar por algo así. Por eso el Señor vela nuestro conocimiento y no nos hace saber lo que va a acontecer. Porque si supiéramos, tal vez
no saldríamos de nuestra habitación para no sufrir, para no padecer lo que estamos por vivir adelante. Tú y yo tenemos que aprender de Dios y amar, porque Dios nos ama a pesar de conocernos y conocernos mejor que nosotros a nosotros mismos. Puedes decirle, varón, a tu esposa, te amo. A pesar de que te conozco, te amo. Mujer, puedes decirle a tu esposo, te amo. A pesar de todo lo que me has hecho, te amo. A pesar de todo lo que me vas a hacer, y estoy hablando en el sentido negativo, por supuesto. A pesar de todo lo que me vas a hacer sufrir, a pesar de todo el dolor que me vas a producir, a pesar de todas las heridas que me vas a causar, le puedes decir, te amo. Dios así nos ama, a pesar de conocernos. Por eso cuando Jesús le pregunta a Pedro, vayamos a Juan 21, no pierda aquí Oseas, que regresaremos al final, por si le costó encontrarlo. Juan 21. Le pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? No solo le preguntó una vez, le preguntó 3 veces. Pedro había negado a Jesús, lo había traicionado al negar que era discípulo de Cristo. Y en el versículo 17, la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya le había preguntado 2 veces. ¿Qué acaso Jesús no sabía si Pedro le amaba? ¿Por qué 3 veces? No sé si para ti resulta insultante si te pregunta alguien, ¿me amas? Y dices, sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Oh, bueno, pues ¿qué? A lo mejor hasta nos llega a molestar tanta insistencia en la pregunta. Y Pedro, dice versículo 17 de Juan 21, se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué se entristeció Pedro? Por lo que dice a continuación, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Es decir, yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios si le digo te amo y no lo hago. Como dice la palabra del Señor en Isaías 29:13, me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú crees que eso Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Por eso, cuando le pregunta por tercera vez Jesús a Pedro, él se entristece porque dice, pues yo digo que te amo, pero tú lo sabes todo. Tú lo sabes mejor que yo. Tú sabes con mayor certeza si realmente te amo o qué tan profundo es mi amor por ti, qué tanto te amo. Tú lo sabes, Señor. Y yo no te voy a engañar. Pedro había dicho unos días antes, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Es más, aún a ir hasta la muerte por ti, le dijo Pedro a Jesús. Yo por ti daría mi vida entera. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. El Señor sabía la calidad y profundidad del amor de Pedro.
Por eso Pedro está triste. Yo había dicho que por ti daría mi vida entera. Y me di cuenta que no. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios? O amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Y cuando viene la prueba, te das cuenta que no. Al menos no en el grado que tú decías. Al menos no en el nivel que tú pensabas que amabas. Y es triste darse cuenta de la realidad en que nuestros hechos no alcanzan el nivel de nuestras palabras. Y decimos amarnos y decimos amar a Dios y nuestros hechos no están a esa altura. Y a pesar de ello, mis amados hermanos, Dios nos ama. A pesar de saber que Pedro lo iba a traicionar, que lo iba a negar, Jesús lo amaba. Como Jesús amaba a Judas. No había rencor, no había odio de Jesús hacia Judas. Por supuesto que también lo amaba como amaba a sus discípulos. Y a pesar de que sabía que lo iba a entregar a muerte. ¿Cuántos de nosotros entonces decimos amar a Dios cuando en realidad no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros decimos tener devoción por nuestro Señor cuando Él sabe la verdad de las cosas? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos cortos a lo que decimos con respecto a lo que hacemos? Dios sabe perfectamente la profundidad, la firmeza de tu amor hacia Él y sabe qué tanto le amas, qué tan dispuesto estás a ser obediente a Él. Dios lo sabe. Y te digo una cosa, ninguno de los que estamos aquí o los que están viendo esta transmisión, jamás podremos amar a Dios en la medida que Él nos ama. Y a pesar de eso, a pesar de Dios saber la debilidad de nuestro amor hacia Él, la imperfección de nuestro amor hacia Él, a pesar de saberlo, Dios nos ama. ¿Podrías tú amar a alguien que no te ama como tú le amas? ¿Podrías tú, hermano, hermana, amar a alguien mucho más de lo que esa persona te ama? ¿Podrías tú, varón, amar a tu esposa aunque ella no te ame como tú la amas? ¿Podrías tú, mujer, amar a tu esposo como tú le amas aunque él no te corresponda en ese amor? Es a lo que Dios nos está llamando, a amarnos como Él nos ama, entregar nuestra vida en beneficio de la persona amada. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que realmente amamos al Señor como Él sabe que le amamos? Por eso es importante que tú y yo demostremos nuestro amor no solo con las palabras, sino también con los hechos. Y digamos como el salmista, escudriña mi corazón. Tú lo conoces mejor que yo. Acompáñame al Salmo 139, por favor. En el Salmo 139. Y mira lo que dice aquí
el autor de este salmo en el versículo 1 al 4. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Dice el salmista, escudriñame, examíname, ve lo que hay en mi corazón. Y más adelante, en el versículo 23, vuelve a decirlo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es decir, necesitamos tú y yo que el Señor nos haga ver nuestro corazón como en realidad es. Tal vez tú y yo, como lo decía al principio, nos automalinterpretamos y creemos de nosotros algo que es equivocado. Y creemos estar bien cuando en la realidad de Dios puede ser que no estemos bien. Tú y yo podemos estar convencidos de tener la razón cuando en realidad Dios, que conoce nuestro corazón, nos podrá decir, estás equivocado, estás equivocada. Y como lo hemos dicho, domingo a domingo, aquí tratamos de exhortar con la palabra para que la gente confrontada con la palabra entendamos la realidad de nuestra vida. Pero si ya hemos escuchado la palabra, ya hemos escuchado el Espíritu Santo que nos habla y nos exhorta, y ni aún así reconocemos que estamos mal en lo que estamos mal, ya no queda más que la disciplina de parte de Dios. Y es cuando tú y yo tenemos que orar por misericordia, porque Dios hará lo que sea necesario para hacernos reaccionar si no aprendemos por el consejo. Por lo tanto, nuestra oración al Señor debería ser, muéstrame mi corazón como tú lo ves, como realmente es. Y tengamos el valor entonces de cambiar aquello que sabemos que está mal, que está mal a los ojos del Señor. Para concluir, mis amados, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas de la omnisciencia de Dios. Salmo 103, versículo 10, por favor. ¿No te admira darte cuenta el amor perfecto de Dios por ti a pesar de ti? Él no ha dejado de amarte. Salmo 103, versículo 10. Dice la palabra del Señor, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una aplicación práctica de la omnisciencia de Dios, de estar conscientes de que Él lo sabe todo, es una vida de agradecimiento, es una vida agradecida. Si tú y yo estamos conscientes que el Señor conoce perfectamente nuestro ser y que no nos ha pagado conforme a nuestra maldad y nuestros pecados, deberíamos de vivir eternamente agradecidos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros a la primera falla castigamos con severidad? ¿Cuántos de nosotros al primer error aplicamos una disciplina dura? Si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados, tú y yo ya no estaríamos aquí.
Pero demos gracias al Señor de que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados. Una vida agradecida al Señor, de que a pesar de que Él lo sabe todo, no nos paga lo que merecemos. Número 2, en cuanto a las aplicaciones prácticas de la omnisciencia de Dios, es en Juan 4:19. Acompáñenme por favor ahí, Juan 4:19, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y le descubre, por decirlo así, o le hace saber a la mujer lo que ella ya sabía, pero quería tener escondido. Cuando le dice en el versículo 18 de Juan 4, Jesús a la mujer samaritana: has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer le responde, versículo 19: Señor, veo que tú eres profeta. Y empiezan a hablar de la adoración. Entonces, una consecuencia o una aplicación práctica de saber que Dios lo sabe todo es nuestra alabanza y adoración. Una alabanza y adoración más profunda a nuestro Señor, porque lo sabe todo. Una alabanza y adoración más íntima hacia nuestro Dios debería ser el producto de saber que Él lo sabe todo. Otra aplicación práctica, no lo busque, lo leímos hace unos minutos, Juan 21:17, cuando Pedro le responde a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Juan 21:17, tú lo sabes todo, tú conoces todas las cosas. Por lo tanto, el saber que Dios lo sabe todo debería producir en nosotros una mayor reverencia y un temor más profundo hacia Dios. Él lo sabe todo. Es como aquella persona que descubre que su marido le está siendo infiel y que a pesar de saberlo, le sirve y le ama como si fuera el más fiel de los hombres. Eso debería producir en nosotros reverencia y temor. Como a pesar de que sabes lo que soy, a pesar de que sabes lo que seré, ¿me amas, Señor? Deberíamos de tener ante Él temor, porque Él lo sabe. Número 4, regresemos al libro de los Salmos, capítulo 19. Amados hermanos, yo espero que con pleno conocimiento de esta enseñanza, tú y yo vivamos una vida diferente a partir de ahora, de tener siempre presente que Dios lo sabe todo de ti, que no lo podemos engañar, que no podemos escondernos de su conocimiento. Y mira aquí en el Salmo 19, en el versículo 14, dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Por lo tanto, un producto de saber que Dios lo sabe todo, los dichos de nuestra boca, aún las meditaciones de nuestro corazón, debería ser una mayor santidad. Una mayor santidad y devoción a nuestro Señor. Que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, aún lo que meditamos, lo que pensamos, resulte agradable al Señor. Nos está exhortando a vivir en una mayor y más profunda santidad a Dios. Esa mirada que a veces se te pierde viendo a otras mujeres, esa boca que a veces la usas para decir mentiras, contar chismes, esos pies que a veces los encaminas hacia donde hay pecado y perversión, esas manos que a veces la utilizas para pecar, para lastimar.
el saber que Dios lo sabe todo, nos debe llevar a procurar vivir en una mayor santidad. Por último, una quinta aplicación de la omnisciencia de Dios. Aquí mismo en el Salmo, pero vayamos al Salmo 38. Salmo 38, versículo 9. Oh Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi gemido no te es oculto. El Señor sabe perfectamente por todo lo que tú estás pasando. Me refiero específicamente a tu sufrimiento, a tu gemido, a tu dolor, a tu quebrantamiento, como aquí el salmista lo expresa en el versículo 9. No le es oculto al Señor todo lo que tú estás padeciendo. Tus dolores, tus tristezas, tus aflicciones, los momentos de depresión, de desánimo, la flaqueza, la debilidad, las caídas, las dudas, la incertidumbre, la inseguridad, la impaciencia, todo el Señor lo sabe y no le es oculto. Por eso, tú y yo, sabiendo que Él lo sabe, deberíamos de tener una mayor confianza y un mejor descanso en el Señor. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. Sabemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Y si estamos pasando por tribulaciones o angustias, como dice el apóstol Pablo, peligro, hambre, desnudez, escasez, nada le es oculto a Él. Y Él permite que esto suceda con propósito. Por eso alguien se podría preguntar, si Dios ya sabe que voy a sufrir, ¿por qué no me evita el sufrimiento? Si Dios ya sabía cuando liberó a su pueblo de Egipto que iban a vagar 40 años en el desierto, ¿por qué los sacó de Egipto? Si Dios ya sabía que esa persona te va a traicionar, ¿por qué Dios no te evitó ese sufrimiento? ¿Sabes? El Señor tiene propósitos aún en medio del dolor y el sufrimiento. Si Dios ya sabía que tu marido iba a ser un mal marido, si Dios ya sabía que tu esposa iba a ser una mala esposa, que ibas a sufrir, que te iban a maltratar, que te iba a ofender, que te iba a insultar, que te iba a menospreciar, a humillar, etcétera, etcétera, ¿por qué Dios lo permite? No culpemos a Dios de nuestras decisiones. Tú y yo tomamos decisiones, pero aún a sabiendas que esas decisiones no eran buenas, hay ocasiones en las cuales Dios permite que las tomemos. Porque Él tiene propósito en ti, aún en tus malas decisiones. Pero nada le es oculto. Nada el Señor lo dejará pasar por alto. Todo lo que se siembra, se cosecha, sea para bien o sea para mal. El que siembra en la carne, dice la palabra, segará corrupción y muerte. Pero el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Dios conoce tu sufrimiento y no le es oculto. Y Dios te hará justicia en su tiempo. Tal vez no aquí en la tierra, tal vez no te va a restituir aquí lo que has perdido,
los años que has invertido, las fuerzas que has desgastado, tal vez no te lo va a recompensar aquí. Pero si tú eres fiel al Señor, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tu dolor, a pesar de tus tristezas y amarguras, Dios te va a recompensar en su gloria eterna. Ve conmigo a Isaías 49. Entre todo el conocimiento existente al cual Dios tiene el acceso por su capacidad infinita de conocimiento, su omnisciencia, mira lo que dice Isaías 49, versículo 15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta puede ser sí. Hay algunas mujeres que se olvidan de sus bebés. Hay algunas mujeres que no se compadecen de sus hijos. Varones también. Y dice el Señor, aunque ellas, pensando que una mujer tiene un amor más profundo que el varón hacia los hijos, dice, aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. No estás olvidado, no estás olvidada por el Señor. Él te tiene presente y sabe exactamente lo que estás pasando. Él no se ha olvidado de ti y nunca se olvidará de ti. Ciertamente dice la palabra del Señor que por un tiempo aparta su rostro de ti, puede ser por propósito del Señor. Dice, pero me volveré a ti y te consolaré y no te dejaré en esa condición para siempre. Aunque tú y yo no nos demos cuenta, el Señor está haciendo algo por ti, algo en ti y algo para ti. Así es que confiemos en Él, porque Él no se ha olvidado. Una advertencia final. Regresamos al libro de Oseas, como les había dicho, pero ahora veamos en el capítulo 7. Fíjate lo que le hizo pasar el Señor a este profeta Oseas, ya lo narramos, pero mira aquí en el versículo 7, hablando de la infidelidad, hablando de la maldad de las personas, hablando de las traiciones y los pecados. Versículo 2 del capítulo 7 de Oseas dice así: no consideran en su corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. Ahora los tienen cercados sus propias acciones, están delante de mí. Dios no dejará impune, no dejará sin castigo ningún pecado, ninguna maldad cometida. Porque dice, yo mantengo el recuerdo de todo lo que han hecho. Y eso mismo, dice, los va a rodear. Eso mismo los va a asediar. Esos mismos pecados y maldades los van a asfixiar. Porque yo no me olvido de ninguno de ellos, dice el Señor. Así es que la exhortación para el pecador o para los que cometemos pecado es que no olvidemos que Dios no olvida, que tiene presente nuestras faltas. Así es que pongámonos a cuentas con el Señor para que no cosechemos el fruto de nuestro pecado no perdonado. En cuanto al creyente, terminó con lo siguiente:
Salmo 103, por favor. A los creyentes, a quienes estamos en Cristo. Dijimos que en Isaías que el Señor no se olvida de nosotros. Y en el Salmo 103, versículo 13. Desde el 12, por favor. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición y se acuerda que tú y yo somos polvo y que nada somos sin Él y que nada podemos hacer fuera de Él. Tú y yo dependemos completamente de Dios y Él no se olvida de nosotros. Y todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite para bien. Y Él nos consuela en medio de nuestra aflicción. Ponte de pie y vamos a orar. Quiero que volvamos a meditar en esto. De que Dios nos ama a pesar de que Él sabía desde antes de nuestra existencia todo lo malo que haríamos. Él te ha amado con amor eterno, aun sabiendo lo que harías. Eso nos debería de conmover y vivir agradecidos con el Señor. ¿Cómo es posible que Él nos ame siendo lo que somos, haciendo lo que hacemos, pensando lo que pensamos? Porque su amor no depende de ti y de mí. Él ha decidido amarnos y lo hace a pesar de ti y a pesar de mí. Cierra tus ojos y vamos a orar, darle gracias al Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que somos, tú nos has amado con amor eterno y has prolongado sobre nosotros tu misericordia, de tal forma que nos permites llegar a este momento de nuestra vida para reconocer, Señor, tu grande e infinito amor para con nosotros. Amor inmerecido, Señor. Te damos gracias, Padre. Enséñanos a amar de esa manera. Amar a los que nos lastiman. Amar a los que nos hieren, nos insultan. Amar como tú les amas. Que así seamos nosotros, Señor. Cantemos juntos. El más grande,
y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Una vez más dile, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dile, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor.
eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú, Señor. Vivamos agradecidos por el amor infinito de Dios y a pesar de conocernos, Él nos ama. Y vivamos también en correspondencia, amando a aquellos que nos aman a pesar de conocernos. Dios les bendiga.